GoArbit actualmente es una de las plataformas que está dando unos rendimientos financieros gigantescos. Recordamos que GoArbit actualmente la mayoría de la gestión financiera que ellos hacen la hacen en criptomonedas, por lo que es el interés también principal de este canal y por eso mismo es que la vamos a analizar y vamos a analizar la parte financiera o al menos cómo hacen un poco de la gestión financiera en los criptoactivos que hace GoArbit. Lo primero que tenemos que tener en cuenta es que ellos manejan activos que tienen de tres maneras. La primera, la criptominería, la segunda, el arbitraje y la tercera, el comercio. Ahora bien, tenemos que entender que la criptominería actualmente no es tan rentable, principalmente porque esta se basa en dos cuestiones. La primera, validar transacciones, que es rentable, así sea a un largo plazo, siempre va a ser rentable, pero las ganancias no son o no suelen ser tan altas, por lo que para tener unos ingresos tan altos como los que da a conocer GoArbit, debería tener una granja de minería de un nivel espectacular, una cosa que sería de locos. Y la segunda también, que es la forma de ganar en la criptominería, es las recompensas por agregar bloques a la cadena de bloques. En este caso entiendo que es de Bitcoin, pero acá en esto tenemos que recordar que el precio de Bitcoin actualmente está bajo y no es tan rentable, pues teniendo en cuenta la energía que se le tiene que invertir a este tipo de minería. Tenemos que recordar que Bitcoin tiene cada 4 años algo que se llama halving. El halving es un mecanismo donde cada 4 años la recompensa por agregar bloques a la cadena de bloques o a la blockchain se va dividiendo exactamente a la mitad. Actualmente están 6.25 Bitcoin. Sí, claro, es rentable, pero llegar a minar un bloque de Bitcoin es complejo. Y otra vez volvemos al mismo tema de que la minería o el poder de minado que se tiene que sumar a esta cadena de bloques tiene que ser gigantesco para tener unos rendimientos tan altos. El segundo también es el arbitraje. El arbitraje tenemos que tener en cuenta que pues en la gestión de los criptoactivos, les voy a dar un ejemplo y es, por ejemplo, ustedes compran Bitcoin en Binance a $19,000 exactos y pueden analizar o ver que en otro exchange como lo es FTX, ese mismo Bitcoin está costando $19,005. O sea, si lo compramos en Binance y lo vendemos en FTX, cada Bitcoin nos va a tener una ganancia de $5, pues esto también puede variar, necesariamente no son $5, pero por lo general esto no supera más de un 3% por arbitraje, que de hecho un 2% es algo altísimo y es buenísimo, por lo que también tener unos rendimientos haciendo arbitraje de criptomonedas sí no tiene riesgo, pero llegar a tener unos porcentajes de rendimiento tan altos siempre es difícil. Claro que también tenemos que entender que GoArbit, me imagino que la cantidad de capital que maneja debe ser una cosa bárbara. Así que acá en esto también tenemos que entrar en otro factor, que el siguiente factor es las direcciones de las wallets que maneja GoArbit. Actualmente estuve preguntando en grupos de Facebook y preguntándole a gente que estuviera interesada o que estuviera activos en GoArbit sobre si de pronto me pudieran pasar una llave pública, pues para analizarla dentro de la blockchain, ya que recordemos que Bitcoin es una criptomoneda descentralizada, por lo que si nosotros llegamos a tener una dirección de una wallet, recordemos una dirección pública obviamente, podremos analizar desde todas las acciones y todos los trades, todas las operaciones que puedan llegar a haber hecho desde esta wallet, y asimismo nosotros también vamos a poder conocer cuáles son los activos. Sin embargo, estuve preguntando y la verdad nadie supo responderme cuál era la wallet o una de las direcciones de cualquier wallet que manejara GoArbit, que fuera pública y que pudiera analizar, pues para analizar también las métricas on-chain y todas las transacciones que estuviera haciendo, pues para ver más o menos cuál era la rentabilidad que podría estar sacando GoArbit. No encontré, desafortunadamente, y de hecho la mayoría de gente se me rió de que no existían este tipo de wallets, y o que si la encontraba pues no iba a tener fondos o este tipo de cosas. No podemos decir que no tengan fondos porque pues no la hemos visto, pero sí se me hace algo raro que no tengan este tipo de wallets o direcciones de forma pública, pues para que la gente que invierte también pueda conocer un poco más a fondo cuáles son los verdaderos rendimientos que tiene esta entidad financiera. De otro lado también tenemos que tener en cuenta el comercio. Esto es una parte. De otro lado también tenemos que tener en cuenta el comercio. En GoArbit o en la plataforma, ellos lo que dicen es que se dedican a la compra y venta de activos como acciones, futuros, monedas o derivados, pero normalmente si hacen compras de acciones, futuros, una entidad tan grande como los GoArbit
tiene que reportarlos, o al menos tiene que reportar la cantidad de activos que tiene, ya que por lo general manejan cifras de dinero que son bastante elevadas. Y esto tampoco encontré dónde o si siquiera reportan cuáles son las cantidades de acciones que tienen de cada una de las empresas. Por ejemplo, si ustedes quieren saber el portafolio que tiene Warren Buffett, que es actualmente el mejor inversionista del planeta, o otros inversionistas como lo es Ray Dalio, ustedes de hecho simplemente buscan el portafolio de ellos y literalmente les tiene que salir en internet, porque ellos tienen que reportarle a las entidades que vigila todo este comercio de acciones las cantidades que tienen. También tenemos que tener en cuenta que, por ejemplo, Warren Buffett tiene una rentabilidad anual del 20%, pero es renta variable, lo que significa que cada año va a variar esta rentabilidad, mientras que GoArbit tiene una rentabilidad fija, pues al menos en unas partes, porque también tenemos que tener en cuenta les. Así que también por este lado del comercio se me hace algo raro que GoArbit, al manejar cantidades de dinero tan exorbitantes, no tenga en cuenta o no tenga pública pues al menos las acciones que, ni tampoco las wallets, que pues también es para dar a conocer el capital o el comercio que tiene dentro de las criptomonedas. También encontré un artículo en la revista Semana, que es una revista colombiana, la cual tiene validez, ya que es una de las revistas más grandes que tiene actualmente Colombia, donde dan a entender que GoArbit está denunciando demoras en los pagos. Sin embargo, también me puse a investigar esto, ya que esto es del 12 de octubre. Hoy 13 de octubre, que es el día que estoy grabando este video, ya a la gente le están dando los pagos de los días atrasados que tenían. Entendía que había gente del 20 de septiembre que no le habían dado los pagos, y hoy 13 de septiembre ya le estaban llegando los pagos. Y también había otra gente que tenía retrasados pagos del mes de octubre, de los inicios, y que pues también los estaban esperando, que aún no se los habían dado. Algo que también tenemos que tener en cuenta en GoArbit es que los rendimientos son fijos, o sea, es un interés fijo, que también es algo raro para un fondo de inversión, porque los fondos de inversión normalmente nunca dan un interés fijo, simplemente dan un interés variable, pues porque cada vez las ganancias o los rendimientos sobre los activos son variables, no siempre es una rentabilidad fija. Claro, obviamente también tenemos que entender que para dar una rentabilidad fija se tiene que garantizar que el fondo de inversión tenga rentabilidades mayores siempre a las condiciones que le están dando a los inversionistas. Pues me asumiría, por lo que veo, que GoArbit actualmente debe tener unos traders o inversionistas de una capacidad buenísima, porque pues para dar unos rendimientos tan altos y asegurar rendimientos de interés fijos es algo complejo. Ellos actualmente dan una tasa del 0.5, que de hecho se duplica el capital, entiendo, en 21 meses, y otra tasa fija también del 1.5 diario, donde pueden duplicar el capital en 7 meses, tengo entendido. Algo que también tenemos que destacar es que las operaciones las realizan en criptomonedas como Ethereum o Bitcoin, pues por el invierno cripto y pues por todo lo que han pasado, actualmente están en valores muy bajos desde hace 6 meses, que entiendo también que muchísima gente entró a GoArbit hace 6 meses, así que por eso es que también les digo que tienen que verificar las wallets o pedirle a alguien que si les puede dar las direcciones de las wallets y ustedes poder mirar las transacciones que han hecho, sería genial. También encontramos que la publicidad que le están invirtiendo a GoArbit es gigante, ya que la están impulsando con influenciadores de la talla de Jefferson Cosio, Cintia Cosio, Gina Calderón, que entiendo que ellos no cobran barato. Algo que también tenemos que tener en cuenta es que entiendo que si ustedes refieren gente o ingresan gente, les van a dar el 10% sobre lo que ingresen, o el 20%, o sea, también tenemos que tener en cuenta que el 1.5% diario, GoArbit también tiene que gestionar un capital o un rendimiento extra, pues porque también tiene que cubrir esos pagos del 10% o el 20% a la gente que los está incluyendo dentro del sistema financiero que maneja GoArbit. También otra cosa que tenemos que tener en cuenta es que GoArbit aún no está registrada ante la Superfinanciera de Colombia. Recordemos que la Superfinanciera es un mecanismo que trata de darle confianza a la gente, validando según unas normas y leyes la operación de los fondos de inversión o de las personas que captan dinero de terceros de manera pública. Así que se me hace también bastante raro que ellos no estén registrados, ya que pues normalmente para que alguien invierta un capital o para demostrarle confianza al público se tiene que aplicar a estos registros ante la Superfinanciera y todas las entidades financieras pues de los países donde opere, por lo que podríamos decir que están operando de manera en Colombia, pero pues esto también es entre comillas, porque la misma gente es la que de forma autóctona y propia, nadie los está obligando a dejarles el dinero o darles el dinero
para que ellos lo inviertan, tener rendimiento sobre ese dinero. Otra cosa es que también carece de la protección legal que ofrece el sistema financiero. Esta protección normalmente se da para fondos de inversión para que se pueda garantizar en caso de que el fondo de inversión colapse un capital, por ejemplo un 30-70% de lo que hayan invertido. Entonces si colapsa el fondo de inversión, se les pueda devolver un 35%, 70% del capital que hayan invertido. Entonces si llega a colapsar GoArbit, van a perder todo el dinero. Pero pues que colapse, eso no lo sabemos, ya que como según entiendo están pagando. Aquí en esto también tenemos que ver cómo están haciendo toda la gestión de los capitales, pues porque yo no puedo decir que van a colapsar o que esto se va a morir mañana, porque no he visto los números que actualmente tiene GoArbit. Simplemente estoy dando como una referencia de lo que es el mercado en general de las criptomonedas, claramente. También recordemos que ellos tienen un token que está en la blockchain de Binance, que de hecho el token le ha ido muy bien. Ya ha tenido una valorización gigante, o al menos desde que lo enlistaron en CoinMarketCap. Actualmente está ocupando el puesto 2784 de las 21.306 criptomonedas que están listadas en CoinMarketCap. Recordemos que este puesto se lo dan gracias a la capitalización de mercado que tiene el token, también teniendo en cuenta que Square Token tiene una liquidez de 5 millones de Square. Algo que también pasó es que le están botando mucho fútbol, pero le están botando mucho fútbol, al menos no sé si sería simplemente hoy. También otra cosa que hay que tener en cuenta es que en GoArbit se puede hacer staking del token que es SKUA. Normalmente, o según lo que entiendo, está en 10% o 30% anual, algo así, pero ustedes tienen que tener en cuenta otra cosa, y es la volatilidad de los activos como son las criptomonedas. Por ejemplo, para el 10 de octubre hubo una volatilidad gigante porque abrió en este punto de acá y se perdió en un día 37% del valor, que eso es muchísimo. Pero claro, también tenemos que entender que es el mercado de las criptomonedas y que las criptomonedas actualmente todas son muy volátiles, por lo que además tradear en un mercado como este es difícil, o al menos para sacar rendimientos tan altos como los tiene GoArbit. El día de hoy está perdiendo solamente el 9%, pero también tenemos que recordar, y esto también es importante, lo digo con confianza, y es que todo lo que sube normalmente tiene retrocesos o tiene que devolverse, como le pasó a Bitcoin, que llegó a los $60.000 y actualmente está cotizando en $20.000, $19.000. Eso es normal en el mundo de las criptomonedas. No siempre un activo como lo es una criptomoneda siempre va a ir al alza, no, es exageradamente difícil. Así que si ustedes van a hacer staking o compran este token, tienen que tener mucho cuidado de no comprarlo en máximos históricos, porque por ejemplo, si alguien hubiera comprado Square Token en este punto de acá, en esto que es el más alto de los últimos días, actualmente estaría perdiendo un 15% del valor de la inversión. Y obviamente entendiendo también que si lo tienen en staking o lo compran para hacer staking, van a tener una rentabilidad, por lo que podríamos decir que estarían perdiendo menos, pero aún así estarían perdiendo un capital que puede ser mucho. Así que también tengan cuidado con este tipo de trades. Como siempre lo decimos, traten de comprar siempre en niveles inferiores a los máximos históricos o a los máximos de los últimos días. También hay algo que no les había mostrado, y es que pues estuve mirando videos de los rings de minería o las granjas de minería que tiene GoArbit. Claro que entiendo que esto es del 2001, digo del 2021, y pues son granjas muy pequeñas. También me puse a analizar algo del token. Por lo que veo está siempre repartido, o sea, no está tan centralizado respecto a quiénes son los propietarios de este token, que la persona que más tiene actualmente este token está en 7.49%. Y pues eso sería todo. Lo único que les digo es que recuerden que a mayor riesgo mayor beneficio, y pues los beneficios que está dando GoArbit son exageradamente altos, o al menos desde mi punto de vista, que son muy difíciles de llegar a tener unos rendimientos tan altos. Lo que les digo, ni siquiera los mejores inversionistas como lo es Warren Buffett, Ray Dalio, Michael Burry pueden tener o tienen rentabilidades tan altas como las tiene GoArbit. Así que como a mayor beneficio, mayor riesgo, el riesgo que están corriendo es altísimo. No, con esto no estoy tratando de decirles que no inviertan, porque pues el dinero es de cada uno de ustedes y ustedes tienen la libertad sobre su dinero, pero sí tengan en cuenta que
Estas rentabilidades conllevan por lo general un riesgo muy alto. Así que nos vemos.